Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Panorama económico de América Latina. ¿Qué espera el continente en este nuevo año de pandemia? Esto es Foro. Desde Washington, la saluda Gonzalo Abarca. Issued a statement of administration policy. The best and the fine. El continente no solamente enfrenta el enemigo de la pandemia, sino también el de la desigualdad, la inequidad, la pobreza y la opacidad de instituciones democráticas creadas para combatir precisamente esos males. Cientos de miles de latinoamericanos desean inmigrar ahora a Estados Unidos debido a las pocas o nulas condiciones de trabajo y progreso en sus propios países. El gobierno del presidente Joe Biden enfrenta ahora uno de sus mayores desafíos con la nueva ola de inmigrantes. La respuesta, sin embargo, está en la cooperación conjunta entre Estados Unidos y los países hemisféricos, en especial los del Triángulo Norte. Inversión, supervisión, lucha frontal contra la corrupción rampante es, según los expertos, la única forma de consolidar el desarrollo de las naciones y evitar migraciones masivas en un continente que solo busca el progreso, la paz y la consolidación de la democracia. Dato curioso, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de Estados Unidos señala que el número de menores no acompañados interceptados en la frontera sur llegó a más de 3.000 en diciembre pasado, un incremento de 120% en los 3 últimos meses de 2020. Sin embargo, las cifras aún están por debajo de lo registrado en 2019, en donde en un solo mes eran detenidos en promedio 15.000 menores de edad. América Latina inicia el 2021 enfrentando pandemia, desigualdad, incluso el debilitamiento de instituciones democráticas. Entrevisté a Isaac Cohen, exdirector de CEPAL en Washington y asesor de gobiernos en la región. Le pregunté sobre las perspectivas económicas del continente y los problemas inmediatos que América Latina debe enfrentar para alcanzar prosperidad. Esta fue su respuesta. Efectivamente, gracias por invitarme, Gonzalo. Yo creo que las economías de Centroamérica, al igual que el resto de las economías de América Latina, en la segunda mitad del año pasado empezaron a recuperarse. Aunque lamentablemente no se puede decir lo mismo respecto al control de la pandemia, la vacunación está empezando lentamente, pero las economías empezaron a revitalizarse porque las exportaciones empezaron a tener un mayor dinamismo. Y algo que pasaba, que se esperaba que cayera, que eran las remesas de los trabajadores migrantes de Centroamérica que viven en Estados Unidos, esas no han caído, al contrario, han aumentado. Entonces, esto ha generado un proceso de recuperación económica que ha llevado al Fondo Monetario a revisar sus estimaciones sobre crecimiento para la región, inclusive para toda la región de América Latina. Precisamente esas estimaciones tienen los últimos datos del Fondo Monetario Internacional. ¿Positivo, negativo? ¿Cómo lo lees? Bueno, negativo en el 2020, una caída de casi 7% estima el Fondo Monetario para todas las economías de América Latina, pero una recuperación de alrededor de 4% en este año. Eso significa de que se revisaron las cifras. La caída de 2020 fue inevitable, el golpe de la pandemia, el choque de la pandemia le dio a América Latina un golpe extraordinario, pero la recuperación está comenzando y el Fondo Monetario estima que podemos llegar a 4% de crecimiento para toda la región. Y es precisamente, Isaac, el tema de la recuperación económica en el que se enfoca nuestra afiliada TN23 de Guatemala.
El presidente Joe Biden ha dicho que atacará los motivos primarios de la migración irregular. ¿De qué manera se puede auditar y controlar el gasto de las ayudas económicas que reciben los países del Triángulo Norte de manera que ese dinero sea realmente utilizado para mejorar las condiciones y así evitar que más personas se unan a caravanas? Tu respuesta para nuestra afiliada en Guatemala. Los programas que se aprueben de apoyo, como él ha prometido, para atacar las raíces de la inmigración en esa parte del mundo. Lo que pasa es que no hay oportunidades, entonces la gente tiene que ir a buscar oportunidades donde las hay. Y Estados Unidos tiene una economía muy dinámica que demanda mucha mano de obra, entonces es muy atractivo que se dé este flujo de inmigración. Ahora, atacar las raíces es un problema serio, porque estamos hablando de resolver los problemas del subdesarrollo de esa parte del mundo. Pero yo creo que, dada la experiencia que tiene el presidente Joseph Biden, se va a ser muy cuidadoso en esta oportunidad para que esos recursos vayan a resolver los problemas que están generando estos focos de insatisfacción, que son los que generan la inmigración. Se habla de aproximadamente 4.000 millones de dólares de la ayuda que Estados Unidos podría dar a Centroamérica. Sin embargo, ¿tú crees que al invertirse ese dinero va a compensar efectivamente los miles de millones de dólares que envían los migrantes a sus países en remesas? Bueno, lo que pasa es que 4.000 millones de dólares para los 3 países del Triángulo Norte no son, pues son muy inferiores a lo que son las remesas. Las remesas en los países en esa parte del mundo lo que significan son casi 10%. En el caso de Guatemala, del Producto General de la Economía, en el caso de El Salvador mucho más, casi 20%, en el caso de Honduras casi 20%. O sea, estamos hablando de que el flujo de divisas que generan las remesas son más importantes que la ayuda oficial que puede dar una ¿Crees agencia? que será atractivo entonces la inversión de 4.000 millones de dólares? Bueno, lo importante es dónde se van a destinar esos recursos, o sea, qué proyectos se van a destinar. Hay que encontrar proyectos que resuelvan precisamente los problemas de empleo que hay, porque básicamente cuando se le pregunta a un migrante por qué se viene a Estados Unidos, es porque viene a buscar trabajo, porque no lo tiene en su propio país. De manera, invertir esos recursos estratégicamente para que se hagan proyectos de desarrollo que generen más empleo y que hagan que la gente tenga más esperanza en sus propios países y eviten de esa manera tener que ir a buscar fortuna en cualquier otro lugar. En el caso específico de México, en donde hay una gran cantidad de centroamericanos precisamente esperando a que se abran ahora las fronteras, ¿cuál es el impacto inmediato que eso puede causar en las remesas para sus países que deben de quedarse en México ahora, tienen que esperar? Tienen que obviamente llegar a Estados Unidos a tener un proceso ordenado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, es que había una política por la cual se habían suscrito protocolos entre México y Estados Unidos, por el cual México se comprometió a retener a los inmigrantes que vinieran de Centroamérica en México, no dejarlos llegar hasta Estados Unidos. Tanto países como Guatemala se comprometió a hacer lo mismo, México también. Entonces hay como una presa que se ha hecho en Guatemala y en México, donde están los inmigrantes esperando para ver qué tipo de solución se les va a ofrecer. Esto significa de que hay que observar con mucha atención la nueva política migratoria que ha propuesto el presidente Joseph Biden. Isaac, tú que has sido asesor de gobiernos como el gobierno de México, pero ayúdanos a entender, si se quiere, la contradicción que hay de que en medio de una devastadora pandemia, las remesas no han sido impactadas como en un principio pensábamos. Bueno, efectivamente, el Banco Mundial había hecho una proyección a principios de la pandemia, el año pasado, diciendo que las remesas iban a caer 20% en el año 2020. Pero no fue así. Correcto. Lo que pasa es que los migrantes están sacando recursos de donde pueden para mandarlos a sus familias que están siendo afectadas por la pandemia. Mucho en Estados Unidos a los trabajadores del sector de entretenimiento y hospitalidad, que son sectores en donde trabajan muchos trabajadores hispanos, que son los que generan las remesas. Pero las remesas no han caído, lo cual revela
el tremendo esfuerzo que están haciendo los migrantes por tratar de apoyar a sus familias. ¿De qué porcentaje estamos hablando ahí, Isaac, la informalidad en América Latina? Estamos hablando de más de 40% de los trabajadores en América Latina en el sector informal. Y han pasado situaciones, por ejemplo, lo que ocurrió en Perú. Muchos de los trabajadores informales que estaban en Lima trabajando, al comenzar la pandemia decidieron regresar a sus lugares de origen. Y con eso aumentaron el contagio en las provincias. Una entrevista al doctor Isaac Cohen, exdirector de CEPAL. Al regresar, el gobierno del presidente Joe Biden anuncia aumento en la cuota de refugiados. Este límite de 125,000 solicitudes se plantea para esta población, no incide directamente sobre los centroamericanos. Dato curioso, el Banco Mundial predice un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3,7% en América Latina y el Caribe este año, luego de una histórica caída de casi 7% en 2020. El crecimiento, dice el banco, obedecerá a restricciones sanitarias más laxas, una distribución efectiva de vacunas y el aumento de los precios del crudo. Sin embargo, el organismo proyecta que la recuperación no será suficiente para volver a los niveles prepandemia. El experto Manuel Orozco comparte su análisis sobre remesas, economía y temas sociales en Centroamérica. Correcto, el año pasado las remesas crecieron en un 6% a 113,000, 114,000 millones de dólares. Inclusive fue el único indicador macroeconómico positivo en todos los países, con muy pocas excepciones. Bolivia, Paraguay, Perú sufrieron una caída de remesas, pero por el resto de los países de América Latina y el Caribe hubo un crecimiento entre un 3 y hasta un 10%, como el caso de México. Y es una tendencia pues sorprendente, bastante importante en este momento de recesión económica. Ciertamente impresionante. En Centroamérica, ¿cuál ha sido o han sido los únicos países en donde las remesas han caído? El único país donde tenemos evidencia que cayeron cerca de un 3% fue Costa Rica, y eso tiene que ver predominantemente con que la migración costarricense es relativamente reciente, entonces la gente tiene menos recursos para lidiar con shocks económicos como el de esta recesión, pero por lo demás, el resto de los países, Guatemala creció en más de un 8%, Honduras 4%, El Salvador 5%, aquellos países cuyas economías eran más dependientes de las remesas de Europa o dentro de América Latina, como el caso de los venezolanos, fueron los que sufrieron la caída más fuerte. Sin embargo, hasta Haití tuvo un crecimiento positivo. Manuel, ¿qué factores pudieron haber influido para que sucediera esto? Bueno, hay dos factores. Uno es que la dinámica es de cómo se administró y se ha administrado el fenómeno de la pandemia ha tenido tendencias diferentes por región, ¿verdad? En Europa se mantuvo mayor la cuarentena, el desempleo fue mucho mayor. En Estados Unidos se trató de crear un equilibrio entre el manejo del riesgo de la pandemia y el manejo del riesgo de la recesión económica. La tasa de desempleo llegó de 4% en febrero del 2020 a 28% en abril del 2020 y vino bajando hasta llegar a 7% en el diciembre del 2020. Y en segundo lugar, el fenómeno de haber pasado por ya una crisis económica global en el 2009 les dio una experiencia con lecciones de cómo administrar el dinero y cómo prepararse para una eventual crisis. Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada Azteca Honduras. Desde el punto de vista migratorio para Honduras, ¿qué acuerdos podría presentar el señor Joe Biden en temas de la migración, incluyendo países del Triángulo Norte? Yo creo que esta administración del presidente Biden está tratando de crear un balance muy importante entre el desarrollo económico, abordando las causas estructurales de la migración, así como también abordar el tránsito migratorio y la migración en Estados Unidos. Entonces, ese balance lo está buscando cómo resolver con diferentes políticas. Por ejemplo, en términos de lo que se refiere al tránsito,
se está tratando de reevaluar el acuerdo de tercer país seguro. Se está reevaluando también las políticas de asilo político para los que estaban solicitando asilo. Además, se ha revisado toda la política referente a solicitudes de refugio. En segundo lugar, Estados Unidos está buscando cómo implementar una estrategia de desarrollo económico en Centroamérica que permita hacer la migración como una probabilidad muy fuerte para salir de sus países por razones económicas e incluso por razones de inseguridad. Interesante lo que estás comentando. Sin embargo, ¿qué lectura haces precisamente de la nueva política, la nueva decisión del presidente Joe Biden de permitir el ingreso de 125,000 refugiados a Estados Unidos? ¿Qué impacto económico podría tener en la región, específicamente en Centroamérica? En eso hay dos categorías legales, una la del asilo y la otra el refugio. La del refugio se refiere a condiciones de países en donde existe una salida en masa de personas como es los africanos del Congo o personas de Afganistán, etc. Este límite de 125,000 solicitudes se plantea para esta población, no incide directamente sobre los centroamericanos. Para el caso de Centroamérica, todo lo que es la revisión del estatus de asilo político, por ejemplo, hay 35,000 centroamericanos que se acogieron dentro del estatus de tercer país seguro, van a ser personas que van a recibir un tratamiento dentro del estatus de solicitud afirmativa de asilo político en Estados Unidos. Sus casos van a ser examinados y entonces se ubican dentro de ese ámbito. Claro, porque finalmente siempre hay desafíos. Este es el caso ahora de Nicaragua, precisamente, en donde hay una gran cantidad de nicaragüenses que están emigrando, ya sea a Costa Rica o muchos de ellos desean venir a Estados Unidos. Es decir, que lo que estás diciendo, que la inversión se está planteando, pero tendría que ver cómo se podría invertir esa inversión en países en donde son oscuras todavía las instituciones democráticas. Correcto. En realidad en Nicaragua es el país en donde se ha producido básicamente lo que llamamos la criminalización de la democracia. El Estado de Derecho se ha desarrollado en función de criminalizar la participación política, la libertad de expresión, la actividad económica, entre otras cosas. Entonces, eso ha generado una expectativa muy grande de la gente de salirse de su país. El mes pasado, una encuesta presentó que 60% de los nicaragüenses decían que querían irse del país porque la situación estaba muy mal. Nosotros hicimos una encuesta en julio del año pasado y en ese momento era un 20%. En 6 meses eso sube 3 veces. Es decir, 1 de cada 3 nicaragüenses pidió asilo político porque venía escapando la represión. El contexto de Centroamérica es un poco más complejo. Los otros países del Triángulo Norte tienen experiencias un poco diferentes, en donde la vida también se encuentra en peligro. Sin embargo, Nicaragua de alguna manera es un fenómeno bastante más determinado por la situación política. Dato curioso, desde 1975 Estados Unidos ha recibido a más de 3 millones de refugiados de todo el mundo. Más del 50% proviene de Asia, 28% de Europa, 13% de África y solo un 4% de América Latina. Las admisiones de refugiados en territorio estadounidense disminuyeron sustancialmente durante el gobierno del presidente Donald Trump, 76,000 personas en solo 2 años. En contraste, durante 2016, en la administración de Barack Obama, esa cifra alcanzó los 85,000 refugiados. Aunque no hay requisitos para ejercer como primera dama, los estadounidenses esperan de ella una figura cálida y solidaria. Pero la primera dama goza de una influencia política sin igual, no hay discusión. Jill Biden, doctora en educación, continúa siendo profesora universitaria y con ello está ampliando la percepción del papel de la primera dama.
La primera dama de Estados Unidos rompe con la tradición y se convierte en la primera en mantener su trabajo al mismo tiempo que cumple con funciones en la Casa Blanca. When I taught English here at Brandywine High School. Jill Biden, doctora en educación, es profesora de inglés en una universidad comunitaria cerca de Washington. El hecho de que esté en una profesión considerada de servicio comunal la acerca más al pueblo estadounidense. Es, por otro lado, una profesión tradicionalmente asociada con las mujeres. Algunos criticaron a Eleanor Roosevelt por su activismo como primera dama, luchando por los derechos humanos universales y programas sociales, pero estableció un estándar para las futuras primeras damas. Luego de la señora Roosevelt, las primeras damas tuvieron un bajo perfil. Muchos estadounidenses pensaron, esto no está bien. Queremos a alguien que esté más en el espacio público, alguien que defienda y estimule al menos un proyecto importante. Desde que Jackie Kennedy adoptó como causa la preservación histórica en la década de los 1960, cada primera dama ha luchado al menos por un proyecto de servicio público, entre ellos la salud, la prevención contra el uso de drogas y la jardinería. Si bien las primeras damas a menudo se ven como símbolos maternos de la feminidad estadounidense, la historia muestra que estas mujeres pueden tener una influencia considerable entre bastidores. Melania Trump hizo que despidieran en el gobierno de su esposo a un influyente asesor de seguridad nacional porque no le gustó la forma en que trató a su personal en un viaje al extranjero. Ellas también pueden determinar quién está cerca del presidente. Nancy Reagan era como el departamento de recursos humanos de su esposo, decidía quién entraba y quién salía. Y luego Hillary Clinton fue la responsable de que Ruth Bader Ginsburg integrara la Corte Suprema. Siempre le dijo a su esposo que Ginsburg sería una excelente magistrada de la Corte Suprema. Las conversaciones privadas entre el presidente y la primera dama pueden tener un gran impacto sobre el país. Estas mujeres son realmente influyentes. Creo que no se les da el crédito que ameritan. Eso se debe en parte a que las mujeres en nuestra sociedad son subestimadas, pero estamos avanzando en la dirección correcta. Jill Biden es prueba de ello. Una mujer con 2 trabajos, muestra de entrega, apoyo y fortaleza. Pero mientras Joe Biden está redefiniendo su función, el mayor cambio se producirá una vez que una mujer sea elegida presidenta y un hombre tomará el papel de segundo caballero. Natalie Jiménez, Voz de América, Washington. Las estrictas medidas de seguridad adoptadas durante el segundo juicio político contra el presidente Donald Trump fueron en realidad impresionantes. Washington, tomada literalmente por el servicio secreto, la policía y los miembros de la Guardia Nacional. Y nuevamente, en medio de todo, los perros demostraron ser los mejores amigos del hombre y de las tropas. Organizaciones protectoras de animales visitaron los hoteles donde se hospedaban las tropas, llevando sus perros de terapia para alegrar la vida de los efectivos militares. Llegamos al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Los espero la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Hasta pronto. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.